Bienvenidos a otro vídeo de poesía por la belleza y la libertad creativa. Si recordáis, el anterior lo dedicamos a la poeta rusa de orígenes tártaros y ucranianos, Anna Akhmatova. Bueno, pues ahora vamos a recordar a un novelista y poeta que fue amigo de Anna, por cierto. Me refiero a Boris Pasternak, que incluso estuvo enamorado, por cierto, de Anna, pero ella no le correspondía. Bueno, pues ahora se está cumpliendo, desgraciadamente, un año ya de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Y bueno, la vida en Europa y en el resto del mundo sigue como si no fuese una enorme tragedia que dos pueblos hermanos se estén matando y que un gobernante con ansias imperiales haya invadido al vecino para apropiarse de parte de sus tierras y que haya mucha gente que aplauda esto. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en Pasternak. Es mundialmente conocido por su gran novela Doctor Zhivago y que fue llevada al cine en 1960. Es una película que, bueno, yo creo que la hemos visto todos, a lo mejor más de una vez incluso. Ganó varios Oscars. Claro, la película hay quien dice que es un poco romántica y que no refleja todo, pero es que hay que tener en cuenta que el libro tiene 700 páginas. Entonces, una gran novela como es Doctor Zhivago, llevarla al formato de cine es una labor complicada. Bueno, Pasternak es mucho más que el autor de Doctor Zhivago. Fue también y sobre todo poeta, fue traductor, ensayista y un gran experto en Shakespeare. Creció en un ambiente familiar muy culto. Su padre fue un pintor muy reconocido y su madre la pianista más importante de su tiempo. Y por cierto, la que mejor interpretaba la música de Tchaikovsky. Bueno, de hecho, Pasternak estudió 6 años de piano y composición en el Conservatorio de Moscú, pero llegó él mismo al convencimiento de que no tenía buen oído y abandonó la música. Aunque toda su vida pensó que la música era lo más hermoso prácticamente de este mundo y decía que el mundo es música, para la cual hay que encontrar la letra. Y él ya empezó a escribir poesía. Bueno, también estudió filosofía en Marburg, en Alemania, pero abandonó. Igual que la música, pues también abandonó la filosofía porque ya se dedicó de forma casi exclusiva a la escritura y en especial a la poesía. Ahí en Marburg vivió su primer gran rechazo amoroso. Se enamoró locamente de Ida, pero fue un amor imposible. Y lo bueno es que hay quien dice que Pasternak es el autor de los requiems optimistas. Es decir, él, ante cada desgracia, era como que se crecía y renacía de sus cenizas. Entonces, el poema que escribió, titulado Marburg, como la ciudad, después del abandono de su amor Ida, dice el poema: salí a la plaza, era un renacido. Todo alrededor, sin reparar en mí, vivía y crecía por ser parte del adiós. Es decir, está diciendo adiós a un gran amor, pero se siente renacido y con fuerzas para seguir la vida. Así que muy pronto, en 1913, con solo 23 años, publica su primer libro de poemas. En 1917 estalla la Revolución Rusa y él la recibe con gran alegría. Se sentía muy cerca y muy próximo a los desfavorecidos. Pero bueno, muy rápidamente se desengañó de la revolución bolchevique. Sus padres se exiliaron en Alemania, hablaban alemán todos ellos,
Y luego Pasternak pasó en la década de los 20 algunas temporadas en Berlín. Y cuando volvió a Moscú, dejó constancia de cómo había degenerado el ambiente artístico en Rusia en general y en Moscú en particular. Y se quejaba del servilismo al poder que se había instalado entre escritores e intelectuales, los que todavía no habían huido al exilio. Luego, durante la década de los 30, comenzó ya a ser un proscrito por el régimen soviético. Incluso llegó a ser interrogado por el propio Stalin, aunque se salvó porque hay que decir que tuvo respuestas evasivas. Hay quien dice que fue un poco cobarde. Bueno, yo no me atrevo a juzgarlo. A veces es muy complicado estar en una situación dificilísima y ser el más valiente del lugar. Bueno, luego posteriormente ya, en la década de los 40, que todavía fue más perseguido, él se dedicó de manera muy intensa a escribir Doctor Zhivago, su gran novela, como os decía, de más de 700 páginas. La intentó publicar en la URSS, pero se lo prohibieron. Finalmente se publicó en 1957 en Italia. Y por cierto, el editor fue tan inteligente que le compró los derechos y aún sigue cobrando muchos derechos de autor. Es decir, es una novela, tanto por la novela como por el cine, que le ha dado muchísimo dinero a ese inteligente editor italiano. En 1958, o sea, un año después, se le concedió el premio Nobel. El primero, muy alegre, contestó a la academia que gracias, pero enseguida el régimen soviético le obligó, bajo amenazas, claro, a rechazarlo. Y aquí viene lo mismo que de antes. Él hubiera podido negarse y salir de Rusia, o de la Unión Soviética, mejor dicho. Pero bueno, las personas a veces somos también de un lugar. Así que él efectivamente escribió una carta a la Academia Sueca rechazando el premio Nobel. 2 años después falleció, en 1960. Su obra siguió prohibida hasta la llegada de Gorbachov, que con la perestroika su obra fue publicada a finales de los 80 ya. Y luego, un poquito después, autorizaron a un hijo suyo para que fuera a Suecia a recibir el premio Nobel. Así que 30 años después de habérselo concedido, su hijo recibió el premio Nobel de su padre. Así que voy a leer un poema que Pasternak escribió precisamente un año después de concederle el premio Nobel, y el título es ese, efectivamente, premio Nobel. Me ahogo como una fiera acorralada. Hay en algún sitio gente, libertad, luz, pero tras de mí va el ruido de la caza y no puedo dirigirme a ese lugar. El bosque umbrío y la orilla del estanque, los troncos de los abetos abatidos, el camino cortado en todas partes. Pase lo que pase, a mí me da lo mismo ya. ¿Y quién sabe de qué crímenes funestos soy culpable? Yo, asesino, mala bestia, yo hice solo suspirar al mundo entero, evocando la belleza de mi tierra, pero incluso así, a las puertas de la tumba, aún confío en que llegue el día aquel cuando la fuerza del mal y la calumnia se derrumben ante el espíritu del bien. Bueno, me parece un poema muy humano, hermosísimo, y aquí tenemos a un hombre acorralado, como él dice en el primer verso, ¿verdad? Él que siempre escribió por la belleza de su tierra rusa, la que amaba inconmensurablemente, él que amaba la música y la vida, se sintió también
como vemos en este poema, como si fuese una mala bestia, cómplice de asesinatos, cómplice, quizás él ahí sintió el remordimiento de no haber sido más valiente, sentimiento de culpa, pero vamos, yo creo que se le puede perdonar o cada cual que sienta lo que su corazón le diga. El poema, ya os he dicho que es de 1959 y bueno, pues él estaba en una encrucijada, como lo estuvo todo el pueblo ruso en cierto modo, es decir, que hay, diríamos, una especie de choque entre el amor a la tierra, la vida individual y los acontecimientos colectivos. Los últimos años de su vida, él por lo menos decía que había tenido la suerte de pasar su juventud antes de que el odio se pusiera de moda. Porque hay que decir que al final de su vida, pues la que fue su última compañera, que era escritora y editora, pasó 5 años de trabajos forzados en un campo de concentración. Así que ahí va este homenaje a los que a veces pueden ser cobardes, pero en el fondo han dado más de bien que de mal a la humanidad. Bueno, pues ahora voy a leer un poema mío que lo escribí el pasado mes de octubre, o sea, octubre del año 22, después de haber asistido a una entrevista a corazón abierto por una escritora bielorrusa. O sea, que seguimos en el mismo ambiente. Svetlana Alexievich. No sé si lo he pronunciado bien y no sé si os suena. Ella fue Premio Nobel de Literatura en 2015. Es periodista, pero se dedica por completo a la literatura. Escribe novelas en las que da voz directa a las personas, mujeres y hombres, víctimas de todos los horrores, habidos y por haber. En la Unión Soviética, en Rusia, en Bielorrusia, y abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y estas novelas que ella escribe son historias y se le ha dado un nombre, se les llama novela polifónica de voces, porque hablan en primera persona seres reales, de carne y hueso. Ella nació en Bielorrusia, su madre es ucraniana, su padre es ruso, fue educada en un ambiente soviético del que se fue distanciando y claro, pues imaginaros su alma o su corazón, su vida está, diríamos, dividida, contemplando este horror entre hermanos, como son los ucranianos y los rusos. Así que después de haber asistido a la conferencia que os cuento en Pamplona, pues quedé muy impactada y escribí este poema. Modesto quizás, pero escrito bajo el impacto de oírla a una mujer tan valiente como es Svetlana Alexievich. El poema lo he titulado Las 4 semillas. Padre bielorruso, madre ucraniana, cultura soviética, alma rusa, con la luz de los cosacos nutrida. Una anciana mujer, muy joven, tristemente rastrea astillas de sí misma entre las ruinas de huesos violados. Descubre nidales abandonados. Nuevos boquetes desgarran la tierra heredada. Los árboles sollozan hojas púrpuras, quemadas, sin savia, en un otoño de lluvias de fuego. La mujer construye una empalizada, mas las aves enloquecidas caen como pavesas que incendian la vida. Faltan océanos para apagar las llamas
de rojos, blancos y verdes. Ninguna reja puede protegerla de la fuerza colectiva del odio, que intenta callar su voz de poeta. Pero ella, con la fuerza de sus muertos, mantiene vivas sus 4 semillas. Bueno, pues aquí está el poema este. Bien, esta mujer podría ser víctima, pero decidió no serlo. Yo creo que cualquier víctima puede tomar la propia iniciativa de dejar de serlo. Para ello es importante la liberación interior, el trabajo propio, personal. También me parece muy importante la creatividad, del tipo que sea. Y también me parece importante tener voz, alzar la voz. Aunque sea escuchada por 4 gatos, como vulgarmente se dice. Aunque no haya casi receptores con el corazón y los oídos abiertos. Pero creo que es importante ser valiente y tener fe en uno mismo. En este caso, ella como mujer, pues tiene fe en sí misma y otros poetas y otras mujeres también tenemos fe en nosotros, en nosotras, en nuestra fuerza desde la aparente pequeñez. Dijo una frase, Svetlana Alexievich, una frase que ojalá sea finalmente real, ¿verdad? Dijo, no gana el hierro, sino el espíritu. Bueno, pues ojalá sea verdad que el espíritu triunfe sobre el hierro como símbolo de las armas, de la violencia, etc. Así que bueno, salud, libertad de pensamiento y justicia poética. Bueno, por cierto, un amigo que además disfruta mucho con la poesía me preguntó el otro día qué quiero decir con lo de justicia poética. Y le contesté con una sola palabra, un sinónimo, justicia restaurativa. Es como yo entiendo lo que llamo justicia poética. Así que nada, evitemos vivir nuestra vida y procurando curar las heridas y no sacar con saña y con odio la bestia que todos llevamos dentro. Así que paz y bien y hasta el próximo vídeo.